los fenómenos sin aparente explicación racional que han tenido a nuestras islas como escenario, tiene en el Monte de la Corona de los Realejos un enclave privilegiado, un lugar que desde 1992 figura por derecho propio en la historia más insólita de nuestro archipiélago.
Hola amigos y amigas de La Noticia. Hoy en el rincón de La Noticia les quiero hablar del misterio de la corona. Esto sucedió en el municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife. Aunque hay algún episodio aislado de contactismo mariano, la casuística canaria solo tiene registrada una aparición mariana moderna. Bueno, presunta aparición, con todos los ingredientes típicos en este tipo de fenómenos sociológicos y religiosos. Por aquel entonces, Canarias Mágica rescató por primera vez para televisión este episodio vivido de manera álgida el 6 de junio de 1992, entrevistando a los protagonistas directos de los hechos y a los testigos que contemplaron aquella noche fenómenos supuestamente inexplicables. Justina Rodríguez, el eje principal de aquella historia y que aseguraba ser el soporte físico de una entidad extraterrestre llamada Divina Swan Loring, habló por primera vez para televisión de aquellos hechos. Fernando Álvarez, La Noticia. Pasaban por ahí y había cierto miedo, era una zona siempre boscosa, bastante concentrada. Estamos hablando de una zona que también tiene presencia de alzado, muchas historias también de ocultismo, de relacionarse, típico burro, que el señor que iba con su mula, con su burro y de buenas a primeras se le aparecía o se le montaba detrás a alguien que le hacía cosquillas, le pegaba, le golpeaba. Pues algún señor de esa zona, de Ico del Alto, alguno que vivió pues con su abuelo, el pasar por allí con algunos animales para darles de beber, sí nos contaban que ellos oyeron cantos gregorianos. Otros que siempre pensaban que ese lugar tenía algo de especial por el agua, porque la galería era fácil de entrar y de salir, que era curioso que ellos cuando entraban se habían dado cuenta que tenía forma de M, las curvas que hace interiormente, y nosotros no lo sabíamos. Con el lugar y la fecha fijada, la noche del 6 al 7 de junio comenzó la cuenta atrás de uno de los episodios más peculiares de la historia reciente de Tenerife. La expectación fue creciendo con el paso de las semanas, logrando que aquella noche se congregaran en el lugar más de 2.000 personas. Fue una velada de contrastes donde convivieron la fe y la curiosidad con el escepticismo, con puntuales notas de la más innata novelería. Un efecto mediático, con mucha presencia de personas e incluso con un garito que se puso, una especie, digamos, de guachinche que se puso allí para sacar beneficio. Veía cómo se sacaban barajas, se jugaba con dinero, es decir, quizás todo lo contrario que esta mujer había pretendido, ¿no? Sin embargo, no pasó más allá. La mejor noticia fue que no pasó nada, que se reunió la gente arriba y que, bueno, además de los destrozos, que sí hubo destrozos de lo que es en sí la naturaleza, lamentablemente, pues no pasó a mayores. El alcalde tenía miedo que allí fuera a pasar algo y mandó a unos empleados a que cortaran y podaran el lugar, y después mucha gente le echó culpa a la gente que subió ese día allí, pero realmente el alcalde sabe que aquello lo hicieron los empleados del ayuntamiento, que limpiaron un poco la zona para que no fuera a pasar nada. En este lugar, a la entrada de la galería, es donde se focalizan la mayoría de las observaciones. 16 años después, las muestras de fe siguen siendo visibles en el entorno. A la hora prevista, en torno a las 3 de la madrugada y en una atmósfera de rezos y sensaciones enfrentadas, lo prodigioso pareció desplegarse ante muchas personas, frente a la incredulidad e impaciencia de quienes junto a los primeros, inexplicablemente no lograban ver nada o lo atribuían a hábiles trucos. Como a las 3 menos 10 de la mañana, empezaron unos relámpagos de lo que era la piedra sobre la que se había dicho que iba a aparecer María. Salían de abajo de la piedra para arriba por los pinos. La escarcha de los relámpagos, cuando llegaban arriba, caían como si fuera así una escarcha, y era que formaban la imagen de la Dolorosa, grande, muy grande, como de 6 pies, con el manto dorado. Veíamos que era un manto negro con la escarcha dorada. Lo más bonito que ocurrió en ese momento es que todos los que estábamos allí, que la vimos, todo el mundo dice, ella volteó la cabeza y me miró. O sea que ella miró a todo el mundo a la misma vez. Esa imagen se desintegró, igual que si hubiese sido una cosa de esta de ordenadores que hace y se desintegra, y volvieron a aparecer los relámpagos, y después cuando caía la escarcha de los relámpagos volvía a aparecer la imagen. Eso sucedió 3 veces. Los testimonios fueron de lo más diverso.
En palabras de Justina, la Virgen se aparecería en diferentes lugares del mundo de manera simultánea y bajo múltiples apariencias en función de la devoción de cada cual. Y a la vista de los más de 200 testimonios recogidos en el libro recopilatorio publicado meses después, así parece haber sido, al menos en la Fuente de Pedro. Yo estaba como en el medio más o menos de la zona más plana que hay allí delante. Sí vi esos destellos de luz subiendo por el pino, sentí un poco que ya empezaba algo importante y fue cuando hice lo que ella me decía, pues digamos que me recliné un poco y sí la sentía al lado mío, como que pasaba en medio y nos tocaba la cabeza. Hay otra señora que le habían operado el codo, que yo la conozco, y este brazo le había quedado así de la operación. Diremos que ella podía mover el brazo pero no lo podía estirar. Y esa noche ella sintió a alguien que le tomó las manos, se las estiró y ella tiene las manos así igual que nosotros. La gente nos respondía, yo vi un manto rojo, yo vi una luz. En fin, todas las respuestas eran bastante heterogéneas. Ninguna coincidía con la otra, con lo cual entendimos que lo que se estaba viendo allí era una gran catarsis colectiva. Había una psicosis, por llamarlo de alguna manera, y ganas de que algo se apareciera. En realidad allí la gente, si vio algo, vio lo que realmente su mente, su imaginación le pudo mostrar en ese momento, no más allá de la realidad. Lo que veía era una llama y sobre esa llama, sobre esa pues hipotética pues eso, vela, pues se transfiguró de un color un tanto como dorado, oro viejo, para que la gente lo entienda, una especie de imagen. Yo por lo menos lo sentí así, o lo vi así, estoy describiendo lo que vi, ¿no? Que parecía que flotaba con dos manos, pues digamos, extensas, en una cosa, en otra, pues parecía otra. Algo había. No sé si era con holograma o si era porque la vela, esa imagen no la tenía antes de eso, no la tenía claramente definida. Quizás a lo mejor tenía algo, pero en ese momento es lo que se vio allí. Sobre la hora indicada, nosotros hicimos lo que nos había pedido María, que era con el velo blanco en la cabeza y mirando hacia el suelo, sonriendo. Y empezaron a ver un montón de destellos blancos. Yo recuerdo muchos destellos pasando por el lado mío en forma de focos. Claro, allí no habían los focos no eran de cámara, porque evidentemente uno sabe cuando es un flash y vimos los focos cuadrados enormes, hacíamos incluso así porque lo veíamos pasar. Y a la mañana siguiente me acuerdo que gente que yo conocía de la laguna me decía que donde había estado, pues estaba todo moreno. Mi piel había quedado con un color muy moreno bastante suave, y evidentemente fue la energía que se captó en aquel momento. La alegría de quienes descubrieron una genuina aparición contrastaba con la decepción de otros tantos que cercanos a la fuente no lograron contemplar nada fuera de lo común. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Por qué algunas personas a priori incrédulas se convirtieron en testigos de lo increíble y otras que iban con devoción no lograron ver nada? ¿Jugó un papel determinante la sugestión? ¿Acaso asistimos a una manifestación paranormal con normas que no logramos entender? Hombre, yo no vi nada. Yo estuve atento a aquella cueva y a aquella luz, y más que algunas velas que se apagaban por la humedad o por la brisa, poco más. Gente rezando, demasiados desperdicios, me imagino que trabajo que tuvieron que realizar los de medio ambiente el día después, pero en definitiva, mi sensación, un gran movimiento colectivo de gente que necesitaba escuchar, sentir, ver algo. Hay un testimonio que habla de unos chicos que estaban metidos en el tema de la droga, que ellos como que no creían en nada de esto y que fueron allí por ir. Y una de las cosas que comenta uno de ellos es que ellos pensaban que ellos estaban como abandonados aquí, que esto no había nadie, no había orden ni nada, y entonces que ellos vieron a María y realmente a partir de ahí fue un cambio en sus vidas. A ese momento dado, mucha gente, yo no lo veo, no veo nada, ¿no? Mucha gente que incluso desesperada se tiraba al suelo, lloraba, porque no veía nada, no sentía nada, y el que estaba al lado sí sentía algo. Algo parece evidente. Aquella noche se escribió una página inaudita de nuestra historia reciente. A lo largo de estos 16 años, las frecuentes visitas de creyentes y curiosos han terminado por cambiar el lugar. La introducción de especies vegetales y la modificación del entorno es una muestra de ello. Las visitas al lugar continuaron en las semanas posteriores, obteniéndose nuevos testimonios y fotografías sumamente interesantes que en algunos casos no parecen encajar con explicaciones convencionales. Una niña que venía de la península, que es la que está en el libro, que es la que se curó después de su cadera, que tenía un cáncer, y esa niña estaba al lado mío.
Y ella después me decía, sí, acaba de pasar al lado de nosotros y nos estaba tocando. O sea, que lo que yo sentía, ella lo veía realmente, porque ella la veía, pues no sé, por ser niña, por tantas cosas de pureza de corazón, ella lo veía, yo lo sentía. Esta foto que luego salía a los 3 días, de una gente que fue a visitar el lugar, tiraron fotos a general a todo, en una de las rocas, donde después, cuando se fue a revelar, pues sale con una figura hecha en la propia piedra, como si fuera un poco difuminada, y la forma que sale la cara y las manos de supuestamente la Virgen allí, es la talla esa, que la trajo esa niña de la península, que es con una madera de olivo. En Canarias Mágica hemos querido reconstruir aquel episodio, recuperar su memoria y evidenciar una vez más que la crónica de lo insólito tiene en nuestras islas uno de sus escenarios predilectos.